Los seguidores del pensamiento al aire en el mundo, estoy convencido que están absolutamente contentos de ver este programa con una calidad de personaje como el doctor Fernando Vargas Kemba. Por eso continuamos derecho, hablando, y estamos en este instante hablando de la muerte de Gaitán. Doctor Antonio, veníamos diciendo que Gaitán pues, es una víctima del comunismo internacional. Era necesario matar a Gaitán, no se prestó a los intereses del comunismo internacional para sabotear la conferencia panamericana, de manera que tenía que morirse. Hay testimonios que en el libro nuestro están consignados para generar un levantamiento armado en Colombia desde unas bases liberales, que fue lo que hacen, organizando una guerra de guerrillas liberales que generan una violencia conservadora porque le echan la culpa al presidente Ospina de ser el asesino de Gaitán, lo que no es cierto. Eso no es verdad. No es verdad. Pero sí se da una persecución liberal conservadora en armas en el campo, porque no se da en todo el país tampoco. Y se da en ciertos sectores más que en otros. Y hay una respuesta del gobierno para tratar de someter a esos grupos guerrilleros, que por supuesto solamente se logra en el año 53, cuando se hace una amnistía general nacional. Pero no se me vaya, tenemos que hablar de Laureano Gómez. Sí. Laureano, una cosa brava, ¿no? Personaje importante, preparado, la voz de él era casi que la voz de Dios en Colombia, pero sí persiguió mucho liberal en Colombia. Sí. Yo creo que ahí tenemos diferencias usted y yo. Pero bueno, la historia es para conversarla. Son posiciones que nos permiten tener diferencias, pero llegamos al mismo llanito, y es que afortunadamente llegó el general Rojas Pinilla al poder. Sí, yo a propósito de afortunadamente llegó el general Rojas Pinilla, le voy a hacer un comentario, doctor Antonio, y es para que usted vea de qué lado ideológicamente podía estar el general Rojas Pinilla. Si Laureano Gómez era el terror de la derecha en Colombia, como lo pintan todos los historiógrafos en Colombia, la historia de Colombia presenta a Laureano como el dirigente de la derecha colombiana. Explíqueme usted entonces en qué posición ideológica estaba el militar que lo saca del poder a la fuerza. O sea, si un general saca al líder de la derecha en Colombia, que era Laureano Gómez, entonces ese general, ¿en qué lado político estaba? Claro, que usted recuerde que ahí hubo casi que un acuerdo partidista para que Laureano saliera y entrara... ¿Un acuerdo entre liberales y comunistas? Podría ser, ¿no? No, fue. Porque en eso que llamaba el doctor Laureano Gómez el basilisco, ¿no? Sí. Esa cuestión ahí medio... ese monstruo que él dibujaba, ¿no? Eso del basilisco, con pies de una cosa, cabezas de otra, brazos de otro, ¿no es cierto? Pero yo sí le quiero dejar claro una cosa, doctor Antonio, para que la audiencia suya investigue. Un militar que saca del gobierno a un presidente declarado de derecha por la historia colombiana, ¿qué tipo de pensamiento puede hacer? Yo se lo voy a contestar rápidamente. Pues como terminó Rojas Pinilla, pactando la toma del poder con el ELN, como terminó Rojas Pinilla persiguiendo en el Tolima a los liberales que se defendían de las bandas comunistas. Rojas Pinilla era un hombre más de izquierda que de centro. Por eso es que Rojas Pinilla pasa a la historia con el M-19 generándose dentro de la ANAPO, esa ANAPO socialista que se hace en el 70, cuando Rojas lanza su campaña presidencial rompiendo el Frente Nacional. Ahorita vamos a esa noche famosa, la noche asiaga de Colombia. Sí. Pero mientras tanto se formaron bandoleros, grupos de izquierda, claro, guerrillas, comunistas que no dicen ser comunistas, sino grupos guerrilleros. Correcto. Y se armó la hecatombe en Colombia. Sí, el aquelarre, ¿no? O sea, una cosa de violencia impresionante en la década del 50, y es cuando aparece, como usted muy bien lo hizo, doctor Antonio, los famosos bandoleros que nadie quiere apadrinarlos. El Partido Liberal dice, no son míos, el Partido Conservador, obvio que no son de él. El Partido Comunista dice, no tengo nada que ver con esto, y la FARC dice que tampoco. Pero resulta que sí. En el libro demostramos que los 5 más importantes jefes, por supuesto que casi todos, pero los 5 más importantes... ¿Qué eran? Jefes bandoleros, Desquite, Sangre Negra, a ver, ayúdeme un poquito, doctor Antonio. Es que ahorita... Charro Negro. Negro. Tarzán, Mariachi. No, Mariachi ya lo vamos a tocar ahora más tarde. Ellos, por ejemplo, todos tenían nexos con el Partido Comunista o con dirigentes de las FARC ya de las regiones.
Entonces vea usted cómo los bandoleros tenían grupos de 500 hombres, estamos hablando de bandoleros con 400 hombres. Vea, por ejemplo, la gran equivocación histórica que se tiene con Efraín González. Efraín González se pensaba que era el único caso en Colombia del bandolero del Partido Conservador. Y vea usted que no, Efraín González tenía nexos muy, muy claros con la izquierda colombiana, con el Partido Comunista Colombiano, y había sido entrenado militarmente por otros bandoleros que ya tenían más arraigo con el Partido Comunista. Es que los bandoleros eran parientes de los otros guerrilleros. Claro que sí, no, a ver, pero de los otros guerrilleros comunistas. Sí, claro, los comunistas. De las nacientes FARC. O sea, eran casi todos emparentados con Jacobo Pries Alape, alias Charro Negro, o con Tiro Fijo. Viene todo ese conflicto y empiezan, bueno, se pacta el Frente Nacional, ¿no? Sí. Con el Pacto de Nidor en España. Sí. Que para la audiencia es bueno también estudiar un poquito lo que ocurrió entre liberales y conservadores para llegar a ese acuerdo de gobernabilidad para sacar teóricamente a Colombia de la crisis. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto, y el Partido Comunista alega que ellos quedaron excluidos. Entonces, como el pacto de gobernabilidad de 16 años es un pacto entre liberales y conservadores para alternarse en el poder, pero no perseguirse, porque de por sí gobernaban también entre ambos, o sea, se repartían los cargos públicos, dejaron por fuera al Partido Comunista, porque es que el Partido Comunista no tenía por qué estar allí firmando ni haciendo nada, porque en realidad no representaba electoralmente ninguna fuerza en Colombia, por el contrario generaba era violencia. Esa exclusión del Frente Nacional hace que el Partido Comunista reclame esa como la causa del origen de las FARC, lo que es falso. Vamos para otro corte. Discos Fuentes presenta Íntimo, siente el vallenato. Disfruta el vallenato con un estilo diferente. Duván Bayona, Eric Escobar, Luis Miguel Fuentes. Íntimo, memoria de 8 gigas, video más audio. Íntimo, siente el vallenato. Cómpralo ya, disponible en plataformas digitales. Discos Fuentes. Doctor Fernando, esta historia de Colombia da para todo, ¿no? Da para todo y ha dado para todos. ¿Y seguirá? Sí, por supuesto, la usan como quieren. Hacen la memoria histórica los que no tienen por qué hacerla, la manipulan, la dirigen, engañan la juventud, engañan al estudiantado. O sea, esto es una forma de guerra también, doctor Antonio. O sea, la memoria histórica es un acto de propaganda, como todos sabemos. Y sencillamente en los últimos 12 años que se creó la memoria histórica en Colombia, los gobiernos, no entiendo por qué, los gobiernos que crearon la memoria histórica desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí?, para acá entregaron eso en manos de la izquierda colombiana, de manera que solamente se ha escrito lo que ellos quieren que se escriba y lo que quieren que aprendan las juventudes en los colegios. ¿Usted por qué ha sido tan perseguido? ¿Por las AUC, por la guerrilla, por los comunistas? Doctor Antonio, yo pienso que sí, he tenido desde niño la persecución familiar de las FARC, en mi familia, con el asesinato de los abuelos, con el asesinato de mis tíos, con el asesinato de niñas de 5 años, con la pérdida de las fincas, con la persecución desde el INCORA, de parte del comunismo metido en el INCORA, desde Carlos Lleras Restrepo. Ese instrumento del INCORA sirvió para empobrecernos, para perseguirnos, a mi abuelo le abrieron procesos penales, lo persiguieron, lo arruinaron, y de paso arruinaron 500 familias que trabajaban con él allá en las fincas. De manera que sí, se tiraron al viejo, lo mataron, porque al final terminaron matándolo, ahí en la propia finca, y dejaron 500 trabajadores, 500 familias de campesinos que vivían con él, que trabajaban con él, desempleados completamente. Ahí están las fincas, en más completo abandono, después de que el INCORA le metió mano a todo, porque era solo para empobrecernos. Es que es una persecución política, ¿no es cierto? Y después de eso, pues el ELN... fundo en 1991, cofundo el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Somos los primeros colombianos en ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar a las guerrillas por crímenes en Colombia, en ir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 93, cuando la gente nos decía, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, no entendían lo que tocaba ir afuera a denunciar a esta gente. Y comenzamos a escribir y comenzamos a producir. Son 12 libros producidos con mucho esfuerzo. Son muchas participaciones internacionales, son muchos foros nacionales.
Y al final, pues claro, viene la persecución del ELN, que ordena asesinarme, los audios están por su emisora, la fiscalía tiene todo eso hace años, y luego viene la persecución pues, de las autodefensas, de las AUC, una cosa terrible que ordenan mi asesinato también. Hubo una dirigencia de las AUC que se bloquearon también y ahí habían unos narcos metidos, ahí habían unos gentes de autodefensa legítima, natural, pero ahí hubo unos narcos metidos que, pues vea usted cómo se matan entre ellos después, matan a Castaño, matan el otro, o sea, todo es una mortandad entre ellos, pero como yo logré ser perseguido, entonces me toca irme del país también con mis hijitos pequeños. ¿Se fue para España? Y vivir un tiempo en España, cosa que agradezco a Dios esa oportunidad. Sí. Yo no guardo ningún rencor por eso, porque en España aprendí muchas cosas y estudié además. Pero no olvida y vuelve. ¿A España? No, a Colombia. A Colombia. Sí, claro, pues apenas hubo la oportunidad regresamos con mis hijos, ¿no es cierto? Pero no, cuando eso ocurre es cuando entiendo que he obrado bien. Aquí no se ha escrito la verdad en la historia de Colombia, doctor Antonio. Aquí hay cosas que no se han dicho, no se han escrito. Y yo pienso que por eso es que a veces pues, uno se gana a sus enemigos silenciosos, ¿no? Pero de todas maneras no es nada, vea. Lo que ha pasado conmigo, los atentados que he tenido, las muertes de mi familia, de los niños, eso no es nada comparado a lo que he visto que han sufrido tantos campesinos, doctor Antonio. O sea, ver llorar a un niño frente al cadáver de su padre porque las guerrillas se lo mataron, o porque eso para mí es muy doloroso. Ver un campesino llevando pedazos de su niño después de que pisó una mina antipersona, una mina, como le decían antes, quiebrapatas, como les decía el ELN, eso para mí, a mí me rompe el alma con eso, y eso para mí no tiene perdón, doctor. Cuando uno lo escucha, el alma se arruga de ese dolor tan profundo que ha generado en miles de familias colombianas. Sí. ¿Realmente qué podemos hacer en Colombia para parar este baño de sangre? Aplicar justicia, es que no hay otra manera. Mire, la historia de la humanidad enseña, doctor, que la impunidad no conduce a la paz. Si no se castigan los criminales, primero genera un mal ejemplo social, y segundo, no hay garantía de no repetición. Es que la única garantía de no repetición es cuando los bandidos, los bandoleros, los criminales entienden que se les castigan sus crímenes. Pero si no se les castigan, sino que por el contrario, se les lleva al Congreso, se les reconoce territorialidad, se les empodera, se les da escolta, se les da de todo, doctor, aquí los bandidos entienden que el delito sí paga. No es generando impunidad como se consigue la paz en Colombia, es aplicando justicia, y si no se aplica justicia, Colombia no tiene mañana. La Jurisdicción Especial de la Paz, ¿qué es para usted? Pues es una justicia creada a la imagen de las FARC. Es una justicia que las FARC negoció con Santos. No se sometieron las FARC a la justicia ordinaria, no se sometieron a la jurisdicción ordinaria del procedimiento penal nacional. No, ellos quisieron su propio tribunal, su propio procedimiento, que es el que está ahora en discusión sobre la ley, la ley estatutaria de la JEP. Pero ellos mismos eligieron a los magistrados, crearon una comisión de 3 izquierdistas internacionales y dos nacionales para elegir a los magistrados de la JEP, o sea, a los que los iban a juzgar a ellos, no a juzgar, digo, porque claramente varias veces los líderes de la FARC han dicho que ese tribunal no es para juzgarlos a ellos, sino más bien para juzgar a los militares y a los civiles que ellos quieren llevar allá, pero que ya va a ser difícil que lo lleven. Pero la JEP es un tribunal de absolución de las FARC. Para llegar a esa justicia especial de paz, tuvimos un proceso de paz. Y ese proceso de paz tiene una parte que para más de la mitad de los colombianos es una paz fallida, porque no se cumplió lo que resultó en las urnas. ¿Usted comparte eso? Es que fue un falso proceso de paz, que todo se montó falsamente. Un falso proceso de paz detrás de unas FARC derrotadas militarmente, estratégicamente derrotadas, unas FARC que ya no tenían, que estaban descerebradas, descabezadas, porque las fuerzas militares les dieron golpes estratégicos impresionantes, quedaron sin cabeza a las FARC, descabezadas. Y les recuerdo que ese es un grupo irregular, donde su dirigencia se va construyendo a través del tiempo. Esto no es como los ejércitos regulares, que relevan los mandos con un decreto, y hay el reconocimiento de mandos al otro día, de soldados y militares. No, ese es un grupo irregular
que, por ejemplo, un Jujuy no lo vuelven a construir, a levantar en 20 años, en 30 años. Un Reyes no se vuelve a hacer en 30 años en las FARC, ellos lo saben. Por eso cuando el ejército va de baja a esa cúpula histórica de las FARC, queda descerebrado. Y la cúpula que siguió no estaba en Colombia, estaba en Venezuela. O sea, por eso esta gente no tiene digamos, ascendencia sobre la guerrillerada, como se habla. Por eso ha habido ciertas diferencias para poder adentrar en la cosa, meter al paisa, por ejemplo. Esto es más complicado. O sea, las FARC fueron derrotadas y desgraciadamente el gobierno de Santos no hizo lo que tenía que hacer, que era un plan generoso de reincorporación de las bases para dejar a estos otros en Venezuela viviendo allá si querían. Pero no, lo que hace es montarle un escenario internacional en Cuba donde se legitiman las FARC de nuevo y reestructura sus mandos a nivel nacional. Vamos para un corte. Lo que usted ordenó, doctor. Electrópica. Latinos en la casa. Suenan mis tambores, a mi linda cumbia le rindo honores. Huépale, se llegó la hora y todo mundo a mover la cola. Los Cumbia Stars. Mohamed, solo quieres ya volverte a ver. Y es Discos Fuentes. Doctor Fernando Vargas Kemba, hemos hecho un recorrido por Colombia. Llegamos a un final, y es el ahora en Colombia. Usted ha descrito una situación difícil, los comunistas siguen en pie, han recibido todo y no dan nada a cambio, y siguen buscando la toma del poder para cambiar socialmente Colombia. Mencionaba usted una cosa que me impactó mucho, y es que el problema de Colombia no es de tierras. El problema de Colombia es otro. Es cierto. ¿Cuál es? Es cierto, nunca ha sido las tierras el problema en Colombia, como nunca ha sido en ninguna parte del mundo. O sea, el problema de las tierras en Colombia nunca ha existido. El asunto es que el problema en Colombia, en el campo, no son las tierras, sino la violencia. El problema es que no dejan trabajar, no dejan producir, no dejan dormir al campesino, no dejan dormir al finquero, se le roban lo que tienen, se le llevan los niños. No hay ejército permanente en todo lo largo y ancho del país. Es imposible tener un policía al pie de cada campesino. Entonces tenemos un desamparo nacional en las regiones impresionante que no permite la paz. ¿Cómo podríamos arreglarlo? Ahí donde viene el asunto de la aplicación de justicia. Es indudable que hay que hacer alguna cosa seria. Y lo que necesitamos es fortalecer el pie de fuerza nacional. Hay que fortalecer el ejército, pero en los últimos 4 años, el último gobierno de Santos desmovilizó 40.000 soldados. ¿A usted le parece eso lógico, doctor Antonio, en medio de una guerra? 40.000 soldados que los desmovilizan en 4. ¿Sabe cuándo se vuelve a tener esos 40.000 soldados? En más o menos unos 6 años de volver a preparar, a reclutar, a meter esos soldados. O sea, perdimos 10 años de fortalecer el pie de fuerza con esos 40.000 soldados. Necesitamos pie de fuerza, necesitamos elementos de combate para el ejército, necesitamos un marco jurídico que permita que el ejército opere, porque es que hoy en día, por ejemplo, pues ya están bastante diezmada la voluntad militar en el sentido de que hay militares presos por cumplir con el deber. Ahora, ¿cuál es cumplir con el deber? Ahí está el debate abierto. Seguramente no son el número de falsos positivos, como quieren llamar estas cosas, pero el ejército ha dado de baja guerrilleros de civil, que son milicianos. Como están vestidos de civil y como no están uniformados, entonces suponen que es un civil inocente, cuando los milicianos están llenos de civiles. O sea, es que la guerrilla, empezando porque es civil, doctor Antonio, la Constitución Nacional le da carácter de civil a los grupos guerrilleros, porque lo único que es distinto es la fuerza militar, que no es civil. Por eso tiene su propia justicia aparte, o la tenía, ya se la quitaron, ya se la acabaron también. Entonces vea usted en medio de operaciones militares poner a los militares a ser investigados y juzgados por civiles que vienen adoctrinados desde las universidades, que vienen ya con un principio de enemistad frente a la fuerza pública. Eso no es justo, eso no es equilibrado. Entonces los fueros militares fueron rotos en Colombia, pero se mantienen los fueros políticos del Congreso y de las Cortes, vea usted. Entonces aquí hay unos fueros especiales que no se tocan, pero hay un fuero, el fuero militar, que debe sostenerse en época de guerra, como estamos ahora, pero que no se le respeta al ejército, sino que el ejército sigue. Mire, por ejemplo, le voy a poner un caso para que usted se paralice, doctor Antonio, que usted lo conoce muy bien, pero de pronto la teleaudiencia quiero que reaccione. Miren, Colombia es el único país del mundo en guerra, porque está declarada en guerra, que un militar, del grado que sea, bueno,
de general para abajo, puede ser llamado y capturado y llevado a indagatoria por cualquier fiscal de la República o juez del país. Eso es imposible. O sea, eso no hay cómo manejar un ejército así. O sea, desde que le quebraron el fuero militar al ejército, lo dejaron sin cómo adelantar operaciones militares con la seguridad de una justicia penal militar que está establecida en todos los países del mundo. Todos los países del mundo tienen justicia penal militar, excepto Colombia. Colombia ya le quitaron la justicia penal militar y para colmo de males, ahora la JEP se llevó todo el juzgamiento de los militares para allá. Y seguramente eso no termina bien. Pero la única manera de pacificar Colombia es pacificándola, doctor Antonio. Y para pacificarla no es negociando con los bandidos. Necesitamos un gobierno que sea serio en pacificar Colombia y para eso se necesita aplicar justicia, fortalecer y dotar la fuerza pública, que los bandidos sepan que el delito no paga. De lo contrario, no hay cómo defender niños, cómo defender mujeres en Colombia, cómo defender un campesino. Es que mientras sigamos negociando la justicia, no hay mañana, doctor Antonio, no hay garantía, no repetición de nada. Colombia no puede seguir negociando la justicia porque eso termina mal para todos. Y va a terminar tan mal que el colombiano de bien o de a pie va a comenzar a desconocer también la ley. Volvemos a las épocas de aplicar la justicia por las propias manos. Exactamente, que es lo que pareciera que quieren buscar de nuevo. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo si es que lo que quieren es que la gente vuelva y se arme y vuelvan de nuevo las confrontaciones en las regiones. Porque la gente está llegando ya a un punto en que no aguanta más tampoco. Y no hay apoyo a la fuerza pública. La fuerza pública puede tener la intención y la voluntad de los oficiales y soldados. Pero si no tienen el apoyo institucional, si tienen el apoyo presupuestal, si no tienen el apoyo político de los partidos en Colombia, que es el gran problema en Colombia. Es que el problema en Colombia es unificar los partidos en un criterio de defensa nacional. Aquí hay una variopinto. La izquierda genera 8 partidos de izquierda. La misma izquierda. Es la misma. El marxismo es uno solo, el comunismo es uno solo, pero no se presenta como comunismo en sí porque genera resistencia. Hay matices, entonces. Sí, claro, que son muy dados a muchas cosas. Entonces unos llaman los progres, los otros son los amarillos, los otros son los verdes, los otros son los... Y ahí van engañando un poco de gente, hasta llegar a tener una votación que uno dice, pero consiguieron una votación alta, porque tener 8 millones de votos en Colombia, según la última elección, pues es preocupante. Pero vemos cómo el líder de esos 8 millones está dándoles cuchillo por la espalda en la embajada norteamericana hace 8 años a los otros. O sea, aquí se repite todas esas purgas comunistas terribles que son sangrientas entre ellos y que se han dado en los otros países donde ha habido comunismo. De manera que entre ellos tienen divisiones profundas, gracias a Dios, y odios personales impresionantes que no ha permitido que ellos tengan mucha más fortaleza, pese a que tienen la educación y los medios de comunicación a su servicio. Eso es verdad y eso es terrible, pero hay que mantener... digamos que las ideologías tradicionales de los partidos vuelvan a revivir su esencia, claro. Que haya ideología para poder generar un convencimiento en las futuras generaciones de que los partidos tradicionales sí son la verdadera alternativa. Hay unas bases nacionales, el pueblo colombiano es absolutamente conservador, eso no es una mentira, conservador de tradiciones, conservador de costumbres, el pueblo. Pero necesitan un partido con que se identifiquen plenamente. Y eso creo que no hay hoy. No hay líder. No hay líder. Pero de pronto sí hay, pero no lo han dejado prosperar. Sí, ese es un lío. Doctor Fernando, un consejito a la audiencia del mundo. Bueno, fundamentalmente que nos resistamos a la aplicación gramsciana de la cultura de la revolución, esa revolución cultural que nos quiere cambiar nuestras tradiciones y nuestras creencias, ¿no es cierto? Mi recomendación como católico creyente que soy es que le pidamos a Dios el apoyo, su asistencia permanente y a su Santísima Madre, la Virgen María. Perdóneme que soy mariano, absolutamente mariano. Y yo sé que la victoria está prometida, pero sencillamente tenemos que ser leales con los que hay que ser leales. Y no podemos negar a Dios, no podemos negar a su Madre. De manera que yo pienso que lo primero es eso, y lo segundo es armarnos de valor con ellos para poder enfrentar al enemigo. Doctor Fernando, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire y al Club Unión nuevamente por facilitarnos su biblioteca, que es historia para Colombia. Muchas gracias. A usted, doctor Antonio, y a todos ustedes. Gracias a usted, doctor Antonio.